Esta parte del taller de CIPAP contempla el conocer cada una de las piezas con las que nosotros armamos el equipo de CIPAP, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nosotros a ir reconociendo el equipo que nosotros utilizamos en nuestra unidad es el equipo Fisher & Paykel. Este equipo cuenta con varias piezas que vienen en un doble empaque, o sea, en un equipo que viene con doble manga. Una bolsa externa, que es la que nosotros normalmente retiramos, y viene con una manga interna, que es la que nosotros colocamos en nuestro campo estéril, para poder aperturarlo y luego ir armando pieza por pieza, ¿de acuerdo? El equipo internamente viene completamente estéril, por eso es que se recomienda que para el armado el personal también se encuentre haciendo todo su aseo, su lavado de manos de acuerdo a los protocolos institucionales, de acuerdo a lo que demandan las medidas de bioseguridad, ¿de acuerdo? Y por supuesto también con su gorrito, su mascarilla para evitar contaminar las piezas. Bien, entonces como ustedes pueden observar, nosotros tenemos varias piecitas, vamos a mostrarles únicamente lo que corresponde al equipo de Fisher & Paykel. Nosotros tenemos acá dos corrugados, ¿de acuerdo? En los corrugados en el Fisher, porque podemos tener algunos otros equipos que son descartables, cuyas piezas son del mismo color, es posible. Pero el Fisher tiene la particularidad de que una de las piezas es de color azul y la otra es de color blanco. Entonces no nos vamos a equivocar porque la pieza de color azul viene además también internamente con un cable en espiral, ¿sí? Eduardo, si me acompañas por favor a mostrarles a cada una. Y la pieza además también esto. Entonces la pieza azul es la pieza inspiratoria, ¿de acuerdo? La pieza inspiratoria. Y la pieza de color transparente es la expiratoria, ¿de acuerdo? Y ustedes van a poder observar en esta pieza inspiratoria que viene con un cable interno, sensor de temperatura, que ya viene de fábrica, ¿sí? Y este viene en espiral. Ahora, quiero que ustedes noten además también la forma que tiene la pieza, es decir, el corrugado. El corrugado viene con esta disposición externa que viene con unos anillos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Es así? Bueno, todas las piezas vienen así, ¿verdad? No son como estos cables que son lisos, porque usualmente los flujos inspiratorios cuando recorren no van directamente, los flujos van siempre de manera espiral. Entonces, y es más, ustedes la tráquea, ustedes recuerdan cómo es la tráquea viene con anillos cartilaginosos, ¿no es así? Y eso es precisamente para que el flujo de aire pueda ir ingresando de manera espiralada. Y esos torbellinos que van a ir ingresando tengan un desplazamiento de tipo homogéneo, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí reconocidas nuestras piezas inspiratoria y la pieza expiratoria. Muy diferente de la línea de oxígeno. La línea de oxígeno que usualmente para el color universal está estandarizado que es de color verde, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestra línea de oxígeno que es muy diferente a las líneas o a las piezas que nosotros tenemos porque esta sí es lisa. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que necesito es que el flujo vaya directo porque va a ir conectado a esta otra pieza. Esta pieza se llama la jarra humidificadora de alimentación continua. ¿Sí? Jarra humidificadora de alimentación continua. Y esta jarra humidificadora viene señalizada. Viene con una línea negra que indica la cantidad de agua que automáticamente va a llenar. Y ahora que yo les pase, ustedes ven, ustedes sienten, ¿no? Tiene como una especie de brazo interno. Eduardo, por favor, si me lo pasas. Tiene un brazo interno que cuando va cayendo el agua funciona exactamente como les decía yo ayer, si escuchaban la ponencia, funciona como en nuestro sanitario.
Cuando la bomba de agua ya está llegando al límite, una vez que va llenando el agua al tanque, automáticamente ese brazo se va levantando, Y una vez que llega hasta el tope, el brazo se abre completamente y se cierra la válvula de ingreso del agua. Entonces, yo quiero que mientras ustedes van observando, vean además también que viene con una línea de venoclisis simple. ¿Sí? Viene con una línea de venoclisis simple, pero esta línea de venoclisis simple viene sin llave sin la llave de seguridad. ¿Por qué? Porque le va a permitir que cada vez que se baje el nivel de agua, automáticamente va a ir cayendo nuevamente el agua. De tal manera que cada vez que se llena, automáticamente va a levantar el brazo. Tenemos menos cantidad de agua, ese brazo va a ir bajando y entonces el nivel del agua va a ir bajando conforme va a requerirlo. Pero es muy importante, como yo les mencionaba ayer, que esta cámara humidificadora se encuentre siempre en presencia de agua. Eso significa que yo voy a tener que estar observando que esté siempre conectada a un frasco. Si yo veo que el frasco de agua ya está vacío, inmediatamente lo tengo que cambiar. Porque esto que va a originar un mayor exceso de trabajo de carga en el calentador. En el calentador con termostato incorporado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo tengo con menos cantidad de agua, o sea, el frasco se vació, la cámara humidificadora está vacía, voy a sobrecargar el trabajo del calentador con termostato incorporado. Luego tenemos esta jarra, ¿sí? Que es muy importante, porque esta es la jarra generadora de burbujas. Esta jarra, que viene además también con dos piezas. Esta jarra generadora de burbujas viene con una especie de embudo y que de hecho se coloca, no hay otro lugar para colocarlo, porque si yo lo quisiera colocar en el otro huequito no va a entrar, entonces definitivamente va a ir a este nivel. Entonces vamos a llenar y vamos a llenarlo porque si ustedes observan tiene además también una señalítica. Entonces el nivel de agua que yo voy a ingresar va a estar acá, ¿sí? Pero sucede que por ahí algunas circunstancias, pasó por ahí de repente un residente simpático que me rompió el ojo, entonces yo me olvido de que estoy llenando y entonces ¿se puede exceder? No, no va a exceder. ¿Por qué razón? Porque una vez que llega al límite va a pasar el exceso del agua a esta otra cámara, que es una cámara de desagüe extraíble, ¿sí? Entonces, lleno o sobrelleno, pues entonces el exceso va a quedar atrapado a este nivel. Pero me obliga, porque esta jarra no está por las puras. Ustedes recuerden que el burbujeo siempre va a ser constante. Y cuanto más presión le ponga, más burbujeo voy a tener. Por lo tanto, el burbujeo que se va a generar va a subir sobre el nivel de la línea permitida y entonces ese exceso de agua, que aparentemente es exceso, va a caer sobre la jarra extraíble. Entonces, eso me obliga a siempre estar revisando el nivel del agua. Porque si yo no tengo ese nivel del agua sobre esta línea, entonces mi trabajo, mis presiones no van a ser las que yo estoy colocando al paciente, son las indicadas. Si el médico indica 5 de PEP, 4 de PEP, 6 de PEP, algunas instituciones colocarán hasta 7 de PEP, entonces ya esas presiones no van a ser, ya no van a estar. ¿Por qué? Porque el nivel del agua también va a ir bajando, ¿sí? Entonces tenemos la jarra generadora de burbujas con cámara de desagüe extraíble. Pero además esta jarra viene con una varilla graduada, ¿de acuerdo? Y para quienes trabajan con este equipo tienen a veces muchas dudas. ¿Cuál es el nivel que debe de ir introducido en la jarra? Tenemos una numeración, ¿sí? Tenemos una numeración y quiero saber cuál es la numeración, a dónde va a ir. ¿Va a estar afuera o dentro? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo esto muy sencillo.
Esto no tiene otro lugar de ingreso que no sea esta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo acá. Si el médico indica 5 de PP, entonces yo voy a introducir la varilla hasta que el 5 se observe fuera, no dentro. ¿Por qué razón? Porque quiero que ustedes observen que esta varilla viene con un 10 de tope. En el supuesto, imagínense, en el supuesto que el médico, que es una cosa absurda, ¿de acuerdo? Pero vamos a imaginarlo para que ustedes puedan entender por qué razón va afuera y no dentro. Tiene un tope de 10, pero no hay más ranura, ya no hay más ranura arriba. Si yo quisiera ponerle 10 y con el supuesto de que ese 10 va a ir introducido, ya no hay forma de introducirlo más, ¿de acuerdo? Entonces, con esa misma intención, si yo quisiera poner 5 y suponiendo de que la varilla tenga solamente 5, ¿dónde debe de estar el 5? ¿Afuera o adentro? Afuera. Entonces, ese 5 tiene que estar afuera. Entonces, ha quedado claro porque de esa manera ya no vamos a tener error en el momento de colocar nuestra varilla graduada. ¿De acuerdo? Entonces, 5 a ese nivel. Si yo lo quisiera en 4, tendré que poner el 4 afuera. Si yo lo quisiera poner en 6, entonces lo pondré en 6 afuera. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que va a corroborar el que yo le esté dando realmente esas presiones? Porque una cosa es ponerlo y otra cosa es realmente lo que le estamos dando al paciente. Entonces, la única manera de poder corroborarlo es a través de la medición con un manómetro de PEP, que en este equipo nosotros lo tenemos instalado en la parte superior. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, se puede hacer la medición. Y esa medición le va a indicar realmente si los 5 que estamos colocando, o los 4 o los 6, realmente corresponden. Porque si yo de pronto le voy a poner 6 de PEP, pero lo que marca el manómetro de medición de presión expiratoria me dice que está en 4, entonces yo tendré que introducir un poco más la varilla o verificar el nivel de gases si es que las presiones, porque a veces podemos tener falla en el ambiente que está enviándonos en los empotrados, o tenemos que verificar cómo está saliendo la regulación de los flujos de gas, o de lo contrario tendremos que ver el nivel del agua, o tendremos que ver si el empate de cada una de las piezas está bien empatado o no, o de repente el bebé está con la boquita abierta. Entonces la posición también ayuda a que estas presiones se mantengan, suban o bajen. Por lo tanto, tendremos que estar observando muy bien cada una de ellas. Tenemos además esta pieza que va colocada en la cámara de humidificación de alimentación continua. Entonces, quiero que vean ustedes, viene esta pieza que es la tubuladura de presión. ¿De acuerdo? Es la tubuladura de presión. Y dentro de la cámara humidificadora de alimentación continua, viene con 2 aberturas, 2 orificios. Y estos orificios tienen la misma dimensión. Entonces, yo puedo colocar la tubuladura tanto en una como en otra. No hay ningún problema. Pero ¿de qué va a depender la ubicación de cada una? Porque en realidad para ello voy a tener que ubicar primero el parante, saber dónde está mi bebé, dónde es la ubicación del parante, para que de esa manera yo le pueda dar soltura o facilidad en el armado de los corrugados, para que no se me esté cruzando, ¿sí? Y yo no tenga de pronto ese enmarañado que solemos nosotros tener cuando armamos nuestros equipos. Entonces vamos a colocarlo a este nivel, ¿sí? Y luego vamos a ir armándolo y vamos a ir recordando las piezas, ¿sí? Ya tengo mi tubuladura, que esta va a ir en el calentador con termostato incorporado, que generalmente es donde va, ustedes lo pueden observar allí, tenemos el calentador con termostato incorporado y panel digital, que normalmente viene con 3 botones y que me va a desplazar un menú
con el cual nosotros podemos poner la temperatura en automático, subir o bajar la temperatura dependiendo del lugar donde nos encontremos y qué es lo que nosotros, cuál es el tipo de modalidad que le vamos a brindar al paciente, la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar inmediatamente, ¿cómo dijimos que se llamaba esta pieza? Línea de oxígeno, ¿no? Vamos a colocar la línea de oxígeno y en esta segunda abertura, que tiene la misma dimensión que la anterior, vamos a colocar nuestra línea inspiratoria. ¿De acuerdo? Y esta línea inspiratoria viene además también con una pieza adaptable, ¿de acuerdo? Que me va a permitir liberar el sensor de temperatura para que éste no quede dentro de la incubadora generando mayores condensaciones. Cuando el cable de temperatura lo ponemos dentro de la incubadora es cuando se generan estas famosas condensaciones que van a obligar a la vía respiratoria a tener que trabajar muchísimo más. Entonces, tenemos este corrugado que ciertamente aumenta un poco el espacio muerto, sin embargo, no es que el esfuerzo respiratorio no se vea compensado con el trabajo que nosotros le vamos a dar, con las presiones además también que nosotros vamos a ir mandando. Sí. Luego tenemos aquí la interfase, y esta interfase en este equipo, vamos a ir colocando nuestro pacientito, por favor. El grande. Vamos a ir colocando. En nuestro equipo viene con una caja, como ustedes pueden observar, viene con un gorrito, ¿sí? Este es una pieza número 7.5. Vamos a colocarlo en el paciente que corresponde. Tenemos a un paciente que es pequeño, prematuro, ¿sí? Entonces vamos a colocarle el gorrito. Como ustedes ven, el gorro viene con unas cintas, ¿sí? Y estas cintas son para poder sujetar en la parte de arriba. Por lo tanto, esta base vamos a ponerlo en la parte del occipucio. Considerando que la posición del paciente también tiene que ser ideal, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo yo la pieza y recuerden que el armado podríamos hacerlo siempre entre otra persona para que nos vaya facilitando este proceso. Dentro de la interfase además también nosotros tenemos los corrugados extensibles. Estos corrugados son extensibles porque nosotros los podemos abrir, los podemos movilizar de acuerdo a lo que nosotros tenemos o querramos con nuestro paciente, ¿sí? Tenemos estos corrugados extensibles y estos corrugados extensibles le vamos a adaptar el PRON nasal. El PRON nasal, que como ustedes ven, yo les decía de que es un 7.5 porque la pieza es pequeña. Cuando la numeración aumenta, por ejemplo, tenemos un 9, tenemos un 10, un 12.5, entonces el PRON también va a ir aumentando de tamaño, como sucede con estas piezas. Tenemos piezas más pequeñas, como también tenemos más grandes, ¿no? Porque vienen por tallas. Entonces vamos a retirar del empaque y lo vamos a acomodar porque esta pieza, que es extensible, viene con unas ranuras internas que adapta perfectamente bien, porque si ustedes pueden observar, este PRON viene con unas almohadillas en los bordes externos, que son precisamente para poder empatar ingresa a presión, pero no necesito ponerlo, porque es un corrugado extensible, ciertamente, pero no necesito ponerlo tan atrás, porque cuanto más atrás le ponga, más posibilidad de perder presión también tengo. Entonces, solamente requeriré ponerlo al segundo nivel. Vamos a colocar el segundo, bien, y quiero que ustedes observen lo siguiente. Tengo en estos corrugados extensibles una pieza en T. Esta pieza en T va a estar colocada o conectada con la línea expiratoria, porque es precisamente a este nivel que nosotros vamos a poder medir
la presión expiratoria o el PEP. ¿De acuerdo? Tiene además también una banderilla que puede ser retirada para conectar precisamente el manómetro a este nivel. Y la banderilla tiene que estar siempre colocada. De esa manera aseguramos el funcionamiento del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, y vean además también tenemos nuestras esponjas para poder ayudarnos a evitar que estos corrugados extensibles estén sobre la cara del paciente. Entonces colocamos el PRON, colocamos la almohadilla, y vean ustedes que tenemos completamente liberada la carita del PRON que está conectado, que en algunos casos de no colocarlo, obviamente estamos nosotros presionando, ¿no? Y haciendo o condicionando a que esta zona, no solamente la nariz, sino además también los laterales, puedan de pronto generar lesiones por presión. ¿De acuerdo? Entonces, Eduardito, a ver si me ayudas, por favor. Sí, por favor. Entonces, vean ustedes, Eduardo va a ir colocando, y las piezas, tanto inspiratorias como expiratorias, vamos nosotros a conectarlas a estos extensibles. Vamos a colocarlo hacia la pieza en T, y esta pieza, que es prácticamente la final, que es la expiratoria, va a ir introducida acá a la varilla graduada. Entonces se apertura todo el sistema, y entonces nosotros vamos a ir generando el burbujeo a este nivel. Se va generando y nosotros lo tenemos aquí armado. Eso es lo que idealmente podríamos nosotros realizar. Es como cómo se llama cada una de las piezas y lo que normalmente estipula la fábrica para poder armarlo. Ahora, con respecto a los aditivos para poder evitar algunas complicaciones, con eso los dejo yo con el magíster Eduardo Siesquien. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Eduardo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre las complicaciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con cualquier equipo biomédico, tenemos que nosotros familiarizarnos y conocer cada pieza, ¿verdad? Si nosotros no nos familiarizamos con las piezas de los equipos nuevos que nos puedan llegar a nuestras instituciones, no vamos a poder saber manejarlas y vamos a comenzar a cometer errores en la atención con el niño, bueno, en este caso con nuestros recién nacidos. Aquí en mesa tenemos varios dispositivos. Le hemos presentado este sistema que es de Fisher & Paykel. Tenemos aquí el sistema de Amster que nos explicaron hace un momento los ingenieros y, por ejemplo, el Fisher tiene desde las 7.5 para el niño de más bajo peso hasta la 10.5 que es la que utilizamos nosotros, sí, porque ya para más pasaría a ser para pacientes pediátricos o adultos. Por ejemplo, en esta casa comercial, ellos tienen sus PRON que vienen por tallas, desde la S, XS, S, ML y XL, pues, ¿no? También tenemos de la otra presentación que viene por talla desde la .0 para prematuros, la 0 para pacientes o recién nacidos a término, ¿sí? Y la 1 para pacientes de más de 3 kilos. Entonces, como les repito, cuando nosotros trabajamos con equipos biomédicos, tenemos que primero familiarizarnos con los equipos, saber conocerlos y saber cuál es el manejo para disminuir los errores con el uso directo al paciente, ¿sí? Lo que estaba explicando la magíster Zoila era del PRON y los adaptadores. Como ustedes pueden ver, ¿sí?, las almohadillas vienen para asegurarnos y ayudarnos a la fijación de los corrugados. Esta almohadilla, ¿sí?, viene con una especie de goma, viene engomada
y al tener contacto con los corrugados impide la movilización, ¿sí? Es por eso que vienen obviamente las esponjas dentro del equipo, si no, no tuviera el caso de por qué tiene que venir. Además que ayuda a disminuir la presión. Recordemos que en los pacientes neonatales los huesos todavía no han soldado, ¿sí? Y la presión pueden ejercer alguna hemorragia interna. Estas almohadillas también ayudan a disminuir esa presión ejercida. Aparte, como ustedes pueden ver, tenemos que siempre alinear los corrugados. Aquí hay un punto o un tips muy importante. Los corrugados, cuando vienen dentro de la caja, vienen doblados, ¿sí? Vienen completamente contraídos, y ustedes se van a dar cuenta que vienen 3 líneas, ¿sí? 3 líneas, las primeras, sin corrugar. No son moldeables. ¿Qué quiere decir? El fabricante nos dice que hasta esa tercera línea es donde yo puedo colocar el PRON, porque justo viene adaptado para esta dimensión o este diámetro de espacio. Si yo coloco pasado, ¿sí? Estos 3 líneas, ¿qué va a pasar? Vamos a perder presión por ese lado. El paciente ya no recibe la misma PEP que estamos programando, que si yo ponga una PEP de 5 o de 6 o de 4, no le va a estar llegando la misma presión. Tenemos que tener cuidado de no pasarnos prácticamente ese nivel, ¿sí? Entonces vamos ahora a explicar ya las complicaciones en sí con el niño. ¿Ustedes qué sistemas creen que podemos complicar con el SIPA neonatal? La piel y el septum nasal, muy bien. ¿Qué otro sistema podemos tener complicaciones con el CPAP? ¿Qué sistemas? Ya hablamos del tegumentario, que es la piel del septum neonatal. Recordemos que no solamente podemos lesionar septum, podemos lesionar también pabellones auriculares, ¿sí? Y también la pared de las fosas nasales, no solamente septum. ¿Qué más? ¿Qué otro sistema podemos tener complicaciones? En la parte ventilatoria, ¿verdad? ¿En qué parte ustedes creen que podemos complicar en este niño? Vía aérea superior, alvéolos, pulmones, ¿verdad? En alvéolos y pulmones. ¿Qué es lo que pasa en el alvéolo y pulmón cuando ejercemos, por ejemplo, no sé, nos distrajimos y o por A o B hicieron o vino el personal de limpieza, se nos hunde hasta 10 y eso que el PP estaba en 5? ¿Qué es lo que podemos causar? Un neumotórax, ¿verdad? ¿O qué es lo que puede pasar? Por error giro la perilla de mi flujómetro y lo que estaba en 6 o 7, que es lo permitido, se me va a 10, 12 o 15 litros, aumentándome obviamente la presión del PP, puedo causar un neumotórax, ¿verdad? Entonces hasta allí estamos claros. Vamos 2 sistemas. Tenemos el sistema tegumentario, que podemos causar las lesiones en la piel, y el sistema ventilatorio a través de la rotura de los alvéolos, que podemos provocar un neumotórax, ¿sí? Un escape de los gases a la parte parenquimal. ¿Qué otro sistema podemos complicar? ¿Qué otro sistema se ve complicado o alterado con el SIPA? ¿Creen que los riñones se afecten? Los riñones tienen algo que ver también con el aumento de las presiones a nivel de circulación central. Sí, ¿verdad? Recuerden que los riñones prácticamente es el desfogue de todo el sistema circulatorio, ¿verdad? Son los que filtran. Pero ¿qué pasa si les llega poco filtrado? Poca sangre, su flujo es disminuido, hay poca perfusión, hay menor filtrado. ¿Y cómo lo vamos a ver en el neonato? Que su diuresis disminuye. Por eso, todo paciente con CPAP neonatal tenemos que estar vigilantes en la parte urinaria, ¿sí? ¿Por qué? Al aumentar yo las presiones a mi nivel central, que es a nivel pulmonar, en donde obviamente la sangre se va a oxigenar, al yo disminuir eso, ¿sí? Al aumentar las presiones, disminuyo prácticamente el flujo de la circulación periférica, habiendo alteración en los riñones, ¿sí? ¿Dónde más puedo causar si es que hay una disminución de flujo sanguíneo? Ya, cerebral, pero en otro lado, porque nosotros con el CPAP
con el CIPA nos estamos obviamente asegurando que la oxigenación llegue prácticamente a todos los órganos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la perfusión. ¿Dónde creen que disminuye la perfusión? Cuando un paciente entra en paro, ¿qué órganos se ven menos irrigados? Los riñones y ¿qué más? El corazón y ¿qué más? El cerebro, otro órgano. Gastrointestinal, muy bien. ¿Qué podemos ver en gastrointestinal? Aunque no está en las últimas investigaciones, no lo relacionan el uso de CIPA con la necrosis intestinal, pero por la incidencia y por los flujos de gases que ingresan prácticamente a la vía digestiva y la distensión abdominal ocasionada y la disminución del flujo sanguíneo, todavía guardan una ligera relación. No hay investigaciones que aprueban que todo paciente que use CIPAP se va a complicar su sistema gastrointestinal, pero siempre guardan la relación que el aumento de los gases, el aumento de los flujos causan una distensión abdominal, causan una distensión intestinal, disminuyendo la perfusión y pudiendo provocar una necrosis, una disminución de la motilidad gastrointestinal. Por eso que todo paciente que está con CIPA, ¿qué debemos colocarle para disminuir la compresión abdominal? Una sonda orogástrica. ¿Ustedes creen que una sonda orogástrica número 4 me va a ayudar a descomprimir? ¿Una 6? Tampoco, ¿verdad? Es a partir de una sonda orogástrica número 8, previa obviamente coordinación con el personal médico, que se le va a instalar ese número de sonda y verificando con una radiografía para ver que la punta de la sonda orogástrica esté en cámara, ¿sí? En cámara y no haya pasado. Recuerden que mientras más prematuro sea el paciente, podemos provocar una lesión también en cámara gástrica o una perforación, ¿sí? Ahora, otro punto muy importante es la parte familiar. ¿Ustedes creen que no está alterado esta parte familiar con un paciente con CIPAP? Sí, ¿verdad? Todo paciente neonatal ingresado a una UCI siempre se va a aislar por un momento, pues, ¿no? Va a haber un momento en que se aísla. Igual nosotros, si fuéramos que nos vamos a hospitalizar por cualquier motivo, nos vamos a aislar de nuestra familia por un momento, pues, ¿no? En el neonato pasa lo mismo. Entonces, este es uno de los sistemas muy importantes en cual la enfermería debe estar también abocado. Recuerden que nosotros no solo trabajamos con el neonato, sino también con el papá y la mamá directamente. Para nosotros lo que es protección de la piel, ya vamos prácticamente a esta parte de la piel, ¿qué nos dicen las guías internacionales? Que debemos utilizar un hidrocoloide, el delgado, no el grueso, el delgado. Pero hay investigaciones que ahora también nos dicen que el uso ya de ponerle un chanchito o un cobertor en té, como ustedes pueden ver aquí que he cortado uno, o un protector en té o un hidrocoloide, sea delgado o grueso, ya no se debe colocar. Las últimas recomendaciones que nos dicen que el PRON que yo voy a utilizar, ¿sí?, en mi neonato debe abarcar por lo menos el 3/4 partes de la fosa nasal. 3/4 partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 3,5 kilos, no le voy a colocar un PRON 7.5, que es sumamente pequeño, que es para paciente prematuro menor de 1 kilo. No le voy a colocar. ¿Por qué? Porque no le va a llegar ni siquiera a 1/4 parte de su fosa neonatal, ¿sí? Tiene que cubrir 3/4 partes. Pero todavía está en más estudios, ¿sí? Todavía no han asegurado, no han confirmado con estudios que sea ya 100% brindado para que todos prácticamente comencemos con esas guías. ¿Qué hacen, por ejemplo, las colegas chilenas? Ellas no utilizan hidrocoloide delgado. Ellas dicen y avalan que los hidrocoloides absorben humedad. Por lo tanto, van a mantener húmeda la parte de la nariz, aumentando el riesgo de que obviamente puedan ejercer lesiones. Pues no, ellas utilizan el Tegader, ¿sí? El hidrocoloide transparente, el Tegader. Hacen un corte similar a este, igual con 2 orificios, colocan en la fosa neonatal, ubican bien el PRON y tienen igual el mismo burbujeo. Como les repito, ellas fundamentan que el duodero, el hidrocoloide, así sea delgado o grueso, abarcan humedad.
Y no sé si ustedes han dado cuenta que cuando colocan, por ejemplo, para poner el sensor de oximetría en el pie, cuando ustedes lo remueven, queda como medio blanquecina la piel. ¿Por qué? Porque ha guardado humedad. Ellas además fundamentan que colocando un hidrocoloide, así sea grueso o delgado, estás prácticamente obstaculizando la vista del personal de enfermería. Entonces cuando te reportan y te dicen la columela, el septum, la nariz está íntegra, tú vas a bañar al bebé, remueves para hacer el cambio, porque los cambios deberían hacerse cada 24 horas, ¿sí? de las fijaciones que nosotros coloquemos en la nariz del bebé, y te das cuenta que ya hay lesión, pues, ¿no? Está equimótico, ya se ha roto, está sangrante, y prácticamente esto impidió que nosotros visualizáramos. Ellas fundamentan eso, ¿sí? Y las colegas españolas, ellas también siguen trabajando con colocar hidrocoloides, ¿sí? Recuerden que las recomendaciones siguen, en neonatología todo sigue avanzando, pero como les repito, las chilenas, ellas fundamentan con eso, que transparente, uno que no guarde humedad y que permita visualizar la piel del neonato, ¿sí? Esas son las complicaciones principales que podemos tener en nuestro neonato. Vigilar su sistema digestivo, vigilar el sistema urinario, ¿sí? Que es muy comprometido en un paciente con SIPA. Son los dos sistemas que tenemos que tener mucho cuidado, y también la piel del neonato. Ahora sí, vamos a pasar a que ustedes puedan visualizar. Sí. Sí. Ya. Ya. Hasta ahí. ¿Más jalamos? No, está bien. Primero explicamos y después que vayan. Aquí tenemos nosotros un parante, ¿sí? Como pueden visualizar, estos corrugados que tenemos aquí conectados no son de Fisher, son de la empresa Amster. Ellos no utilizan el color azul para la parte del corrugado inspiratorio, sino de color morado, ¿sí? Y blanco o transparente para la parte expiratoria. Tenemos aquí nosotros, en este parante, como nos explicaba la licenciada Zoila, la válvula o se me fue el nombre, el manómetro para nosotros poder calcular la presión, ¿sí? La presión de PEP. Este parante o este equipo nos cuenta no solamente con un mezclador de gases, ¿sí? Sino también nos viene con el sensor para nosotros ir visualizando cuánto de porcentaje de fracción inspiratoria estoy otorgando yo al paciente. Por ejemplo, aquí, sí, para mí visualmente es 30%, ¿sí? Y para ustedes también a la hora que se acerquen, pero aquí mi sensor de oxímetro me está midiendo que está en 31.7. Entonces yo le estoy dando 1.7 más de lo que supuestamente yo estoy programando. Ahora, recordemos cuánto es el litraje dentro de lo normal que yo puedo poner en CPAP. ¿Cuántos son los litros que debería yo colocar? ¿Cuánto nos recomiendan? De 6 ¿hasta cuánto? 8, 9, 10. Sí, de 6 a 8, máximo 10 litros, ¿verdad? ¿Y cuánto de PEP es lo que yo debo trabajar? De 4 a 6, ¿sí? En 7, siempre y cuando el paciente tenga alguna complicación ventilatoria o ya sea de larga estancia, ¿sí? Y cuando yo llego a 6 litros y mi FIO está pasando de 60%, ya debería ser algo que me está llamando la atención, que mi CIPA ya no le está dando prácticamente lo que el paciente necesita y tengo que buscar otro sistema ventilatorio que sería ya una intubación. Si fuera un paciente con complicaciones, si llega a 7 litros con FIO 40, es la misma circunstancia. Ya tengo que ver otro medio ventilatorio. Aquí tengo un flujómetro de alta y uno de baja, ¿verdad? Que llega hasta 3 litros y el de acá llega hasta 15 litros. Conectamos obviamente a este manómetro o a este flujómetro porque voy a dar más de 3 litros. Estoy colocando a 6 litros, está saliendo mi gas, sí, de oxígeno, ¿sí? A mi cámara humidificadora. Ellos, por ejemplo, tienen una válvula liberadora de PEP de presión. Por ejemplo, ¿sí? Y de gases.
Por ejemplo, no sé, hubo cambio de balones, cambio de flujo a nivel central. Siempre ustedes han escuchado un pitido cuando hay esos cambios y cuando conectan los nuevos balones o las nuevas válvulas de gases. ¿Qué pasa? Siempre viene el gas primero con fuerza. Esta válvula me va a ayudar a que se libere ese gas, se libere esa fuerza y no pueda dañar o perjudicar al neonato. Pasamos, llega la cámara humidificadora. Aquí está conectado también ya mi agua, que este equipo también viene con una boya, ¿sí?, que se levanta y taponea prácticamente al conducto de agua cuando ya llega al tope, ¿sí? Luego tenemos aquí la rama inspiratoria, la cual tiene un sensor de temperatura proximal y distal. Igual este equipo no viene con un sensor en espiral, sino en forma lineal, como pueden ustedes ver aquí en el corrugado. Llega al paciente, ¿sí? También tienen otro sistema de fijación, no vienen con gorrito, sino vienen con este arnés. Recuerden que el neonato es un paciente muy difícil de controlar. Ustedes lo pueden dejar en una posición y a los 15-20 minutos ya está con el CIPAP afuera, un PRON adentro, un PRON no, entonces siempre tenemos que estar vigilantes. Sigue el interfaz y aquí en la parte expiratoria, tienen que tener en cuenta, expiratoria, no en la parte inspiratoria. Expiratoria es donde se va a leer cuánto de presión yo le estoy brindando a mi neonato. Sigue la rama inspiratoria. Esta empresa tiene una cámara de agua, ¿sí? Una trampa de agua. ¿Por qué ellos tienen una trampa de agua y por qué Fisher no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, la CDC? Que el agua que llega al corrugado no puedo retornarlo yo aquí a la cámara, ¿sí? No puedo, porque aumento el riesgo de infecciones. Es por ello que esta empresa tiene aquí su trampa de agua, obviamente con sensor de tapado, para yo poder eliminar el agua que condensa en los corrugados que llega al paciente, ¿sí? Y aquí está mi varilla. Igual que voy a medir, por ejemplo, aquí yo voy a poner que se encuentre en 5 de ppb y cuando yo quiera leer aquí, no lo está leyendo. Por ahí algo liberaste, eso me te da un poco más. Porque sí está saliendo. Sí, sí hay liberación. No, acá. Tapa de la ñata. No, pero igual le tapa si no le... No, Hay una fuga por ahí. Pregúntale al señor por qué no le... O aquí. Ya. Sí, ahí era. Sí. Entonces... Ya está. El de acá se mide igual en forma lineal, ¿no? 3, 4, 5. Ya está. Hemos considerado una pp de 5, ¿sí? Ya habíamos ajustado mal la cámara de agua. Y esta acá. Ya está marcando, ¿sí? El pp que le estoy brindando, que aquí me figura 5, que está por encima, ¿sí?, de la cámara, el número 5, efectivamente aquí yo estoy brindando, esta numeración no me viene de 1, 2, 3, sino por rayitas, ¿sí? Voy contando a cuántas rayitas voy dando y voy en el número 5. Por lo tanto, el pp que yo estoy programando físicamente, a mi neonato, ¿sí?, le está llegando efectivamente los 5, ¿sí? Siempre tengo que yo evaluar o valorar con este manómetro de presión cuánto de pp le estoy dando. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si mi cámara, ¿sí?, por el uso continuo ha bajado el agua y ya no está en la línea donde nos dice que debería estar marcado el agua, ¿sí?, por el uso continuo se consume, igual va disminuyendo, yo ya no le estoy brindando el mismo pp al paciente, le estoy brindando menos pp, ¿sí? O igual, porque el paciente abrió la boca o está mal ubicado, a veces el pp también puede disminuir. También tienen que tener en cuenta la presión de los gases, cómo está saliendo. También interfiere en el pp directo al paciente. Por eso siempre tenemos que nosotros evaluar y valorar cuánto de pp estamos brindando al neonato a través, obviamente, del sensor y a través del manómetro de presiones, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
Soylita, ¿quieres agregar algo? Simplemente para Sí, decirles que acabamos. este equipo, a diferencia de muchos otros, tiene la bondad de que podemos medir permanentemente la presión. Porque como está conectada al manómetro, entonces no hay lugar a dudas de que lo que estamos nosotros programando es lo que estamos mirando. Entonces es un beneficio realmente bastante grande, ¿no? Lo que nosotros tenemos, bueno, tenemos que irnos adaptando y tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Pero vean que dentro de las diferentes gamas de posibilidades existe una que sí nos puede brindar, ¿no?, algo más completo, que no solamente va a permitirnos medir la presión expiratoria, valorada en el manómetro de PEP, sino que además también, vean ustedes, tiene un fiómetro. Entonces, como bien decía el magíster Eduardo, la FiO2 que nosotros estamos marcando para beneficiar como oxigenoterapia a nuestro paciente es lo que le está llegando al paciente. De repente un punto más, de repente un punto menos, pero usted en su registro va a poder colocar exactamente el dato. Ya no solamente ponemos que hemos colocado una FiO2 de 30%, sino que registraremos lo que el fiómetro le está dando al paciente, o lo que el paciente está recepcionando del trabajo del equipo. Vean ustedes, ¿no?, cómo es el armado, que ya lo ha mencionado bastante bien el magíster Eduardo. Vean ustedes que funciona perfectamente, vean que no hay necesidad de colocarlo con los gases empotrados, que muy bien lo podemos hacer con los balones. Ciertamente tenemos que estar observando la cantidad de gas que tiene el balón para poder hacer los cambios correspondientes. ¿Alguna pregunta? Una consulta. En caso de que el fiómetro sea diferente a lo que estamos dando, ¿qué acciones deberíamos determinar para que sea el mismo nivel de lo que tendríamos que considerar cómo está el armado y que realmente no tenga ningún tipo de fuga. Usualmente las variaciones no van a ser muy grandes. Si nosotros estamos programando, por ejemplo, 40% de FiO2, yo espero que con un armado correcto y que además haya un burbujeo perfecto, entonces lo que el paciente está recibiendo realmente esa sea la cantidad, ¿no? Si yo tengo un fiómetro que me está marcando, por ejemplo, 20%, entonces yo tendría que ver por qué razones, tendría que ver todo el armado y obviamente si es que tengo además también algún tipo de problema que tiene el paciente, porque mucho también va a depender de la patología del paciente. Cuanto más compromiso pulmonar tiene el paciente, obviamente la cantidad de FiO2 que le va a ir llegando, de repente no va a ser también la más aceptable, ¿no? Eduardito. Por ejemplo, miren, en este caso, como yo les decía, visualmente estábamos dando 30 de FiO, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí hemos movido un poquito más abajo y ya está marcando 30.1 de lo que estaba en 31.7. Recuerden que los mezcladores llegan prácticamente con un adhesivo, pues no. No siempre va a coincidir directamente con la perilla que vamos a manejar. Pero en este caso, por ejemplo, este que tiene un fiómetro, obviamente nos va a decir directamente cuánto estamos brindando de oxígeno al paciente y puede graduarlo. A veces puede pasar de que el mezclador pueda tener además también fallas, ya. ¿no? Entonces ya eso es una cuestión de mantenimiento del mezclador, porque el mezclador se va a encargar internamente, a pesar de que es una cajita muy pequeña, el sistema interno que trabaja como una especie de heces interiores se va a encargar de homogeneizar los gases que están llegando. Entonces, si tenemos mucha variabilidad, significa de que caja, el mezclador no está funcionando adecuadamente y ya tendremos que llevarlo a que le hagan el mantenimiento correspondiente, que dentro de nuestros ambientes es muy frecuente hacer los mantenimientos porque definitivamente no estamos dando las fracciones inspiradas de oxígeno que realmente necesitamos. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya tenemos al doctor Wiman ya en espera. ¿Ninguna otra? Bien, muchísimas gracias por su atención.